Pues agradecer la presencia de todos y todas a esta convocatoria que hemos realizado en el último momento. Creo que la situación merecía convocar a los medios de comunicación y pediros que trasladéis nuestro mensaje a los extremeños y a las extremeñas. No voy a extenderme muchísimo en mi intervención. Creo que es más importante concretar y decir claro lo que tenemos que decir que extendernos en el uso de la palabra. Esta situación del tercer día de retrasos, de importantes retrasos en el nuevo tren que circula en la región, es una situación absolutamente indecente, absolutamente inaceptable. Lo es para los extremeños y para las extremeñas y lo es, por supuesto, para el Gobierno de esta comunidad autónoma. Nos hemos puesto en contacto con los responsables en el Ministerio para exigirles que adopten con carácter inmediato soluciones, explicaciones y responsabilidades. Nos consta que la secretaria de Estado ha convocado y se debe estar celebrando en este momento un comité de crisis. Lo que esperamos por parte de la Junta de Extremadura de ese comité de crisis es saber qué medidas se han tomado y qué medidas se van a tomar para que mañana mismo los trenes circulen con la normalidad de vida, y la normalidad de vida es puntuales y prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos y a las ciudadanas. Queremos saber de ese comité de crisis las causas de las que ha derivado esta situación, que expliquen a qué se debe esta concatenación de incidencias absolutamente inverosímil, inesperada y sin precedentes, que den la cara y que lo hagan ante los extremeños y las extremeñas, porque como mínimo, al menos, merecemos ese respeto y que se asuman las responsabilidades necesarias. Si a pesar de las múltiples pruebas, tanto del material como de la infraestructura, algo no funcionaba correctamente, no se debería haber hecho una puesta en servicio de la línea. Quienes han sido conscientes de esto o quienes no han sido conscientes de esto, en cualquier caso, deben asumir su responsabilidad. No queremos cuentos, no queremos excusas, no queremos explicaciones técnicas, queremos cuentas y soluciones con carácter inmediato. Y esto es lo que le hemos trasladado al Ministerio en esta mañana, esperando que las tres cosas, las soluciones, las explicaciones y las responsabilidades se den ante los extremeños y ante las extremeñas. Y a partir de aquí, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis trasladar. Sí, consejera, buenas tardes. Yo quería dos cuestiones. Una, entiendo que no sé si hoy o igual ayer sí, pero que no le parece suficiente el cese del gerente que se anunció ayer, que es un cargo técnico, y que quizá pida algo más. Y, en segundo lugar, las deficiencias del primer día y de hoy sí tienen que ver mucho con la infraestructura, pero las de ayer por la mañana tienen más que ver con los trenes. No sé si también le parece preocupante que esos trenes, algo que se habían preparado, el otro que es Intercity, que era el que ya funcionaba, también den fallo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, Juan. Quienes han tomado las decisiones de poner en servicio una línea que podía tener estas incidencias, consciente o inconscientemente de los fallos que podían dar estos 3 días de funcionamiento, son los que deben adoptar las responsabilidades. Si eso correspondía exclusivamente al gerente de operaciones, pues bien tomadas están las responsabilidades, pero no es respuesta si no hay soluciones con carácter inmediato que pongan el servicio en funcionamiento adecuadamente, como ha sucedido de nuevo en esta mañana. La mayor parte de los errores o de los fallos seguramente tienen que ver con la señalización, ni siquiera con la infraestructura de la plataforma. La línea funciona bien, la señalización es algo que nos debe a todos proteger, que es lo que garantiza también nuestra seguridad, pero debe funcionar correctamente. Y nuestra seguridad es importante, pero también lo es la fiabilidad del servicio que está en funcionamiento. Sea lo que sea, sean los trenes o sea la infraestructura, se deben tomar las soluciones
que hagan que el servicio funcione adecuadamente y es lo que quiere exigir la Junta de Extremadura.